queremos conocer un poco qué es TDAH, por eso hemos invitado aquí en nuestros estudios al licenciado Alexander Cruz Iglesias. Él es un reconocido neuropsicólogo con quien vamos a conversar sobre lo que dijo Andrés Hurtado más temprano en esta audiencia judicial de control de identidad. Licenciado Cruz Iglesias, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Pilar. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. ¿Y qué significa el TDAH? Es un trastorno de conducta e hiperactividad. ¿Qué significa eso? Mira, lo que tú estás diciendo está por buen camino, ¿no? El TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es una condición, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué se le llama así? Porque es un trastorno que suele ser observable, que aparece durante los primeros años de la infancia. Las características principales del trastorno suelen ser el tema, como lo dice el nombre, de la hiperactividad. Son muchachos, son niños que suelen ser muy inquietos, ¿no? Particularmente inquietos. Los niños de por sí suelen ser inquietos, normalmente en el ¿no? colegio bueno, antes se decía así, ¿no? Es malcriado, pero no es que sea malcriado, de repente tenía ese trastorno. Es posible, o sea, muchos de los casos terminan siendo estos chicos que de repente eran más inquietos que que el resto de sus compañeros, suelen por ahí terminar siendo diagnosticados. Entonces tenemos que hay una dificultad para controlar la conducta, ¿no? Son chicos inquietos, pero también suelen ser impulsivos, a veces les cuesta trabajo inhibir algunas acciones, se suelen meter en problemas, no siempre. O no siempre. No es agresividad, sino que es más que nada una dificultad para inhibir las conductas, ¿no? Para controlarse. Así es, para controlar, ¿no? Para detenerse, ponerse a pensar si lo que está haciendo es lo correcto y actuar, ¿no? Que es lo que hacemos ya los adultos. No, ellos les cuesta trabajo ponerse a reflexionar antes sobre lo que van a decir o sobre lo que van a hacer. Y el otro punto es el tema de la inatención, ¿no? Son esos chicos que se pueden distraer muy fácilmente, ¿no? Como decía antes, es como que pasa la mosca y ya está prestando atención a otra cosa. Por más que pongan todo el esfuerzo, ya es algo que no pueden controlar. Claro, eso es lo que suele suceder cuando uno evalúa a los niños a esa edad, ¿no? Es como, ahora, dices, yo me esfuerzo... a temprana edad, ¿entre qué años básicamente se puede diagnosticar, se puede detectar que un niño tiene TDAH, ese trastorno? Realmente no hay una edad establecida en los manuales diagnósticos, pero como te decía, yo he conocido muchachos que podía evaluar. Sí, a veces son chicos que desde los 3, 4 añitos, ya tú los ves y dices, estos chicos son una bala, ¿no? Porque están inquietos, se levantan, no pueden estar sentados, se distraen, se salen del aula. Entonces, cuando observamos eso en un chico, ya nos da un indicador. Pero esto no necesariamente sería TDAH. Claro. ¿Qué es el valor que dice o que le puede hacer pensar a uno que sí es TDAH? Cuando esta conducta... se suma cuáles otras. Primero, que nada, esta conducta es constante, o sea, no solamente un periodo del tiempo, no es que durante esa fecha, ese año, porque de repente podía estar respondiendo a un factor ambiental, en la casa, en la escuela, ¿no? Y después no, era muy tranquilo. Pero digamos, empezó el colegio, pasó a la primaria. En la primaria su rendimiento era irregular. En la secundaria también era un chico que probablemente los papás tenían que estar asistiendo al colegio, probablemente tenían que llevarlo con apoyo en las tardes, o de repente terminaba yendo a lo que se conoce como los vacacionales. Entonces, ya hay una serie de indicadores. Elementos, claro. ¿no? Ahora, en el caso de Andrés Hurtado, lo que ha señalado el día de hoy, bueno, que tiene TDAH, que eso, bueno, antes no sé, así ese tipo de evaluación, nunca lo supo seguramente hasta en la etapa ya post-colegio, porque dice que las notas eran bajas, que lo jalaban, que no terminó los estudios y que no podía llegar incluso a aprender ningún tipo de guión, ¿no? Por eso no actuó en ninguna obra de teatro, eso es lo que él señala. ¿Así puede ser? ¿Puede llegar a tener ese tipo de limitaciones alguien que sufre de TDAH? Me gustaría tratar ese tema con mucho cuidado porque esa es una de las mayorías de la preocupación más común de los papás cuando se llega a un diagnóstico con los chicos, ¿no? Y es, ahora, ¿va a poder hacer una educación superior? ¿Va a poder tener un trabajo? Y la verdad es que los chicos sí pueden, ¿no? Cuando se ha identificado correctamente, se ha llegado a un diagnóstico, cuando se sigue la intervención, tanto a nivel médico, a través de la intervención psicoterapéutica, los chicos pueden hacer una vida normal. Claro, ¿les va a costar más trabajo que algunas otras personas? ¿Necesitará terapia? Claro, la terapia, en algunos casos el apoyo de la medicación también, sí. O sea, no es que hay una receta exclusiva para todos los chicos, ¿no? Pero principalmente las modalidades son la intervención psicoterapéutica y el apoyo de la medicación. Con estos dos
por medio de estas dos intervenciones, los chicos pueden salir adelante y pueden tener una vida normal, pueden casarse, pueden tener un trabajo, pueden acabar una educación superior. Claro, hay cosas que le van a costar más trabajo que otros y por eso es que el apoyo tiene que ser constante, ¿no? No quiero decir que van a tener toda su vida, eso pero de repente hay periodos... Claro, hay periodos en los que de repente pueden fluir muy bien, pero digamos, hay un cambio, ¿no? El paso de, no sé, terminamos la secundaria y vamos a la universidad. Son nuevos retos. Ajá. Ya se enfrentan a una vida independiente, ¿no? Ya no van a tener papá o mamá quien los oriente, que tienes que hacer la tarea, no. Entonces ellos se enfrentan a un nuevo reto porque ellos mismos tienen que comenzar a autoorganizarse, a planificar. Ahí puede darse un problema. Entonces, ahí tendría que recurrirse de nuevo al apoyo psicoterapéutico o los especialistas, el médico neurólogo también, que pueda ayudarle. Trabajo en equipo, o sea, es cierto. El multidisciplinario el que tiene que apoyar y acompañar a una persona con TDAH. Correcto. Sobre todo bueno, me imagino que al inicio y luego en las etapas que usted señala. Principalmente en la infancia, ¿no? Pero igual en los periodos posteriores de la vida también es necesario el acompañamiento. O sea, no es solamente el psicólogo, no es solamente el neurólogo, hay muchos profesionales dependiendo de las condiciones que presente el chico, porque a veces no solamente nos quedamos en el TDAH, a veces también suelen haber otras comorbilidades que le llamamos, que son otros diagnósticos que puedan acompañarlo, ¿no? Como por ejemplo. A veces suelen ocurrir trastornos del lenguaje, ¿no? A veces problemas de conducta, a veces también problemas de ansiedad, problemas de depresión. Entonces, es por eso importante... Dependiendo el tratamiento de cada paciente. Claro, porque es como tú y como yo, claro, como los que están aquí presentes, ¿no? No todos somos iguales. Así es. Entonces, lo mismo pasa con los chicos que tienen un diagnóstico. Sí pueden compartir el diagnóstico, pero no necesariamente pueden compartir la misma sintomatología, la misma intensidad, ni presentarse de la misma manera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de la evaluación. Ahora, en este caso, ¿no? Lo que se está pidiendo por parte de Andrés Hurtado es la presencia de un especialista, de un neurólogo, para que le hagan una evaluación. ¿Qué tendría que evaluar? ¿En qué nivel está el TDAH o para qué sería la evaluación? Entiendo que la evaluación en este caso sería para poder confirmar el tema del diagnóstico, que en realidad no es tan sencillo, pero tampoco tiene que ser tan complicado, ¿no? O sea, no es sencillo en el sentido de que no es como, tienes una infección, vas, te hacen una prueba de sangre y te confirman que tienes una infección. No. No es tan sencillo. No, habrá toda una evaluación correcto, psicológica, neurológica. También, entonces el diagnóstico principalmente es clínico. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que ves. Lo que se observa en la conducta, el rendimiento que se pueden hacer en algunas pruebas para poder evaluar otras funciones superiores, además de algunos cuestionarios que nosotros utilizamos para poder hacer la identificación de si presentamos o no las conductas que están detalladas en el manual que nosotros usamos como psicólogos. No basta que te hayan jalado, no basta que definitivamente, tengas problemas. No, imagínense si no todos tendríamos un poco de TDAH de repente, ¿no? ¿Cuántos? Es cierto que eso puede ser un indicador, puede ser algo que nos ayude a pensar que puede estar sucediendo, pero no necesariamente por un jalado, por un rojo en el colegio, quiere decir que el chico tenga un diagnóstico de TDAH. ¿Y hay niveles de este trastorno? Sí, hay niveles. ¿Suelen presentarse niveles? Sí. Sí. ¿Y en qué momento, en qué casos recomiendan la medicación? En realidad, el tema de la medicación es para disminuir la sintomatología, ¿no? He conocido yo personas que he podido evaluar. Por ejemplo. El tema de la hiperactividad, el tema de la distractibilidad. La falta de concentración. Claro. También ayuda en la medicación. Claro, la medicación lo que ayuda es a disminuir esos problemas, o de repente que sean menos impulsivos, ¿no? Que puedan controlarse un poco más, ya no actuar precipitadamente. Entonces, la medicación hace su trabajo disminuyendo esta sintomatología. Pero no es permanente, lo dijiste también, correcto, ¿no? Dependiendo. Dependiendo. Por eso es que también se necesita el tema de la psicoterapia, porque la medicación no te ayuda, no te da la forma de autorregularte, de conocer cómo reaccionar, cómo comportarte adecuadamente. Entonces, por eso es que siempre tiene que ir de la mano, ¿no? Y en los casos que has atendido, o que de acuerdo a la bibliografía, ¿cuáles son los casos o
los casos más extremos, los comportamientos más extremos. Ya se ha referido a algunos de un paciente con TDAH. Correcto. La sintomatología suele ser casi la misma, lo que varía es la intensidad con la que se presenta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar un O paciente? sea, se puede llegar a trastornos de conducta, como te digo, ¿no? Personas que si no son adecuadamente abordadas con la intervención, si no hay un acompañamiento familiar, porque también es importante. O sea, una cosa es que puede haber un chico con un TDAH en una familia que sabe organizarse, que es disciplinada, que es ordenada, que tienen horarios, a una familia en la que realmente no hay un horario establecido, no hay límites, va a ser totalmente distinto. Entonces, el ambiente juega un factor importante y fundamental, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a este caso, entonces estos chicos no conocen límites, ¿no? Y se pueden dar los trastornos de conducta. Claro, se pueden dar los trastornos de conducta, ¿no? Ya suele de repente... ¿Uno nace con ese trastorno o se hace en el camino? Lo que se dice es que el factor más predominante es genético, pero todavía no hay una causa realmente identificada que digan, por esto se produce el TDAH. ¿Me dejó entender? Claro. Suele ser multifactorial. Lo que dice la literatura es que es multifactorial. Hay varios factores, como te decía, ¿no? El factor ambiental, la familia, pero el mayor peso parece que está en el tema genético, ¿no? ¿Y a partir de qué edad? Ya has señalado un poco, ¿no? Que se puede, dependiendo, ¿no? Puede ser incluso desde el nivel... Claro, yo sugeriría, por ejemplo, a los papitos que ven su chico que es particularmente inquieto, particularmente distraído, que le cuesta trabajo obedecer, que no sigue las indicaciones, que se salta por alto algunas normas. Pero no necesariamente es que tenga TDAH. Claro, no necesariamente. Engreído, ¿no? También. Entonces, pero nunca está de más la evaluación, porque de repente podemos identificar algunas conductas. Lo que se hace es de repente continuar haciendo una reevaluación al siguiente año y vemos, ¿no? Ah, estas conductas se están manteniendo. Entonces ya... Ok, nos estamos orientando, ¿no? Pero digamos, levantar no... las alertas. Claro, ese año particularmente le costó trabajo porque, supongamos, ¿no? Hubo una crisis familiar, falleció un familiar. Entonces, hay cosas que pueden contribuir a alguna de las conductas típicas del TDAH. Pero, si vemos que esto después se sigue manteniendo a lo largo de los años, entonces nos orienta hacia el diagnóstico. Ahora, en algún momento el terapista le puede decir a los papás, ¿es momento de darle de alta al paciente? Claro que sí, como te decía, no es que toda su vida van a estar en una terapia, ¿no? O sea, se trabaja también en base a objetivos, ¿no? Que es lo que se busca lograr con los muchachos, ¿no? De repente hay periodos en los que pueden ser, como te digo, más difíciles, entonces se supera eso. Se retoma la terapia por un tiempo, claro, o el acompañamiento en todo caso, ¿no? Claro. Y la orientación, me imagino, ¿no? Claro, porque es muy importante. O sea, la terapia no solamente tiene que estar dirigida a los chicos, a los papás, sino que también tiene que incluir a los padres, ¿no? Porque finalmente lo que siempre menciono es, las terapias pueden durar 1, 2, 3 horas a la semana y el resto del día están con los papás, claro, están en casa. ¿qué pasa si en la casa pues no hay límites? Como el caso que mencionabas justamente, claro, ¿no? Entonces, el terapista puede trabajar hacia una dirección, pero si tenemos a la familia que no suma esfuerzos para llegar a ese objetivo... No son aliados para nada, ¿no? Entonces... Por todo lo contrario, ¿no? Claro. En algunos casos, ¿no? Sí, y sucede bastante a menudo también. Ahora, estaba revisando también la cantidad de casos que se están presentando en nuestro país. Estos son cifras oficiales. Entre enero y junio de este año se han atendido de manera oficial más de 18.000 casos por déficit de atención e hiperactividad. Se ha incrementado de manera exponencial y a partir de la pandemia la cosa ha ido empeorando. ¿Por qué? Si dices que es un trastorno que uno nace con él. Probablemente, esto es una suposición, ¿eh? Pero la pandemia nos obligó a pasar mayor tiempo con los chicos, ¿no? Papás, en esta época papá y mamá trabajan y normalmente los chicos o están en el colegio o tienen un cuidador. Entonces... Pero al estar todo el tiempo en casa, comparten más actividades. Es más fácil observable. Entonces, cosas que pasan por alto, porque no están constantemente observando a los chicos, podían haberse observado porque estaban 24/7 en la casa, ¿no? Entonces, es más fácil establecer, como te digo, aquellas conductas que ven que están siendo un problema. Entonces, eso puede ser un factor, ¿no? Es una suposición. Podría ser. Claro. Pero siempre pendientes, ¿no? Sí, porque muchas veces, como lo que sucede es, ¿no? Chicos que pasan por alto, ¿no? Pasan la secundaria, pasan la primaria, la secundaria, llegan a la universidad, incluso acaban la universidad, pero todavía sienten, ellos llegan a la edad adulta con que hay algo en mí que siento que no encaja, que no va bien, pero no sé qué es. Entonces se hace la evaluación y bueno, se llega a un diagnóstico. Y a veces pasa
eso, ¿no? Que los papitos no estaban muy atentos, no tenían tiempo de poder compartir con los chicos, no había mucho tiempo en familia. Entonces, ¿quién se encarga de esos muchachos? Perfecto, licenciado Cruz, gracias por haber estado con nosotros y bueno, y poner sobre el tapete este trastorno que es tan importante, ¿no? Y estamos viendo que afecta cada vez a más niños. Efectivamente, un placer la invitación. Espero que esto haya servido un poco para difundir la información y que los papás puedan estar un poco más alerta, que compartan un poco más de tiempo con los muchachos y cuando vean conductas de riesgo, pues que busquen un especialista. Eso es lo importante. Perfecto, nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más.